Este día hablaremos acerca de la Conferencia sobre los Derechos Humanos en Viena 1993. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos tuvo lugar en Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993 y fue organizada por las Naciones Unidas. Fue la primera conferencia de derechos humanos celebrada desde el fin de la Guerra Fría y el principal resultado de la conferencia fue la Declaración y Programa de Acción de Viena. Para comenzar, se debe establecer un poco el contexto en el que se dio la Conferencia de Viena de 1993. Esta conferencia fue la segunda a escala mundial sobre los derechos humanos exclusivamente, ya que a pesar que las Naciones Unidas habían establecido una amplia trayectoria en el área humanística, solo se había tenido la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos en 1968 en Irán, y fue para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, un aspecto que marcó la celebración de la Conferencia de Viena del 93 es que en ese momento de la historia las conferencias mundiales estaban en auge y eran vistas como una forma de promover la participación, consulta y formación de las políticas globales, por lo que muchas de las conferencias que hoy se conocen como las más significativas ocurrieron desde los años 1992 hasta 1995, siendo consideradas como la nueva manera de influenciar en el rumbo de la sociedad internacional. La idea de realizar una conferencia mundial únicamente sobre los derechos humanos se propuso por primera vez en 1989, ya que se venía de la época en que era el final de la Guerra Fría, por lo que se proponía terminar con el largo periodo de estancamiento y con la distorsión del funcionamiento de las Naciones Unidas a causa de la confrontación entre las superpotencias. A la conferencia asistieron representantes de 171 naciones y 800 ONG, con aproximadamente 7.000 participantes en total. Esto convirtió a la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en la mayor reunión jamás vista sobre los derechos humanos. Asimismo, en el desarrollo de la misma se trató el tema de los derechos humanos de manera amplia, poniendo especial énfasis en recalcar los derechos de la mujer, de los indígenas y de las minorías, entre otros grupos, en el contexto de los derechos económicos y políticos universales. La consecuencia clave de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos fue la Declaración y Programa de Acción de Viena, que se formuló al final de la reunión. Dicha declaración nació con el motivo de reforzar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos estableció la interdependencia de la democracia, el desarrollo económico y los derechos humanos. En concreto, reemplazó la división propia de la Guerra Fría entre derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos, sociales y culturales, por otro, sustituyéndola por el concepto de que los derechos son indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. Por otra parte, también se exigió la creación de más instrumentos para dar a conocer y proteger los derechos de las mujeres, de los niños y niñas y de los indígenas. Esta declaración tiene por objeto la plena realización de todos los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, y las libertades sin ningún tipo de discriminación, como el racismo, la xenofobia hacia inmigrantes, indígenas, minorías étnicas u otros grupos, reafirmando también los derechos humanos de las mujeres, niños y personas con discapacidad. En cuanto a logros a largo plazo, cabe mencionar que aunque la Declaración y el Programa de Acción de Viena, adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, fue el documento más significativo de derechos humanos producido en el último cuarto de siglo y uno de los documentos más fuertes de derechos humanos de los últimos 100 años. Debido a que Viena desde esa fecha abrió las puertas a avances significativos en la historia de los derechos humanos, como por ejemplo el establecimiento de la primera Corte Penal Internacional, de los mecanismos para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, minorías, trabajadores, emigrantes, entre otros, así también a los mecanismos de derechos humanos más fuertes, y desde la conferencia se ha dotado de mayor impulso a organizaciones de la sociedad civil y a otros defensores de los derechos humanos. Sin embargo, pese a tales avances, han sido numerosos los conflictos en los cuales se han violado los derechos humanos en los últimos 20 años, así también la realidad de que los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos. Todavía es un sueño para muchas personas,
Por tanto, la declaración ha sido una huella para una construcción que está a la mitad y es un documento vivo que puede y debe de seguir guiando nuestras acciones y metas. Muchas gracias.